Buenas tardes. Les doy las gracias por asistir a este simposio. Vamos a continuar con el programa y vamos a dar inicio a la mesa 2. Nos va a hablar en primera instancia Joaquín Rodríguez Beltrán, que es doctor en Letras Clásicas por la UNAM, es profesor de Lengua Latina y de Retórica en la Universidad de Guadalajara. Su ponencia se titula La agudeza como categoría estilística en la retórica de Johann Sturm, un caso de reinterpretación renacentista de Cicerón y de Hermógenes de Tarso. Le cedo la palabra al doctor. Gracias. Bueno, el objetivo de la ponencia es rastrear la noción de agudeza en la obra retórica de este señor, Johannes Sturm, que vivió en el siglo XVI, y especialmente tomando en cuenta la manera en la que retoma y está entremezclando ideas que provienen tanto de Cicerón como del llamado corpus hermogénico. Y de hecho, más en general, la finalidad que tengo al hablarles de este tema tan específico es hacer ver que no vamos a acabar de entender de dónde vino esta tendencia tan predominante en el siglo XVII a hablar de la agudeza, y estoy pensando en Emanuel Tesauro, Gracián, diversos autores. No vamos a entender de dónde vino esta tendencia, a menos que se analice primeramente con detalle de qué manera se utilizó este concepto en los tratados de retórica, generalmente en latín, en el siglo XVI. Es decir, no empezó de la nada. Y los estudios o los textos antiguos que van a estar de fondo en la explicación que voy a hacer son algunos discursos de Cicerón, el famoso mini tratado sobre la risa que podemos encontrar en el libro 2 del De Oratore de Cicerón, y dos textos del llamado corpus hermogénico, el Perievresios y el Periideon, es decir, el De Inventione, y sobre las formas del estilo, como se ha traducido a veces el Periideon. Sobre Johannes Sturm, o Sturm, estamos hablando de alguien que nace en 1507, vive bastante, vive para estándares de la época más de 80 años, muere en 1589, y hablamos de un humanista y pedagogo verdaderamente influyente para su época. Fue en la segunda parte de su vida ya un luterano confesado, totalmente declarado. Hablamos de un alemán nacido en Schleiden, casi en la frontera con Bélgica, y luego está formado en Lovaina y luego un poco en París, pero lo interesante es que después, relativamente joven, en 1536, este señor deja París para fundar su propio gymnasium en Estrasburgo, que es ciudad francesa enclavada en la puerta de entrada con Alemania. Y lo que me interesa destacar de esto es, por supuesto no quiero hacer una biografía, lo que me interesa destacar es que digamos que la obra retórica de Sturm hay que enmarcarla en el claro interés general del humanismo del norte por la retórica griega y particularmente por el corpus hermogénico. De esto tenemos rastros desde atrás, ¿no? Y además de publicar en 1570 su traducción del Perievresios, lo voy a llamar pseudo-Hermógenes porque generalmente ya no se le suele atribuir formalmente el Hermógenes de Tarso contemporáneo de Marco Aurelio, y posteriormente hacer su traducción del Periideon. Sturm anexa a cada uno de estos textos sus propios escolios, que tienen una considerable longitud, y sin duda es fruto de su enseñanza como maestro de la propia obra de Hermógenes, ¿no? A medida que pasa el tiempo, ya hacia el final de su vida, publica dos textos, uno en el 74, De Imitatione Oratoria, y en el 75 un De Universa Ratione Elocutiones Rhetoricae, que es una obra voluminosa, solamente dedicada a la elocutio y siguiendo de cerca a Hermógenes, aunque no siempre. Entonces voy a comentar con más detalle un solo escolio, prácticamente, un solo escolio que hace Sturm al texto del Perievresios, y si me queda tiempo abordaré un poquito el texto de Universa Ratione. A grandes rasgos podríamos decir que Sturm echa mano de Cicerón cada vez que no entiende a Hermógenes. Y si ustedes conocen la obra de Hermógenes, sabrán que no son pocas las veces en las que uno sencillamente se queda en blanco, uno sencillamente no entiende. Y concretamente si hablamos del Perievresios, la cosa se pone más, más peliaguda, ¿no?
Y sobre la traducción y los escolios de Sturm, hay que enfatizar que de hecho se trata de obras útiles, incluso hoy en día, para dilucidar pasajes problemáticos de la obra de Hermógenes. El conocimiento de Sturm sobre la retórica griega es notable, y aparte tiene cierta claridad expositiva, seguramente como parte de su inclinación a la pedagogía, ¿no? Es más conocido como por su obra para la historia de la educación. Pero, y esto quería enfatizarlo de manera general, digamos que su utilización a veces indiscriminada de Cicerón para ejemplificar y dar sentido a Hermógenes genera ya algo muy peculiar que nos hace entrever que Sturm no persigue, digamos, como la comprensión per se, sino que está inmiscuido en un proceso de recreación o renovación. Es decir, el análisis puramente filológico o interpretativo de Hermógenes se hace con miras a algo más, que en este caso sería hacer uso práctico de su obra en la enseñanza humanística del arte de hablar y escribir, desde el punto de vista de Sturm. Es decir, la intención de Sturm, ya en sus palabras, es tripartita. Por una parte, aclarar pasajes específicos que sean difíciles, luego, rellenar huecos que deja Hermógenes a causa de las elipsis de su texto, partes vacías, y 3, ilustrar lo dicho por el rétor con ejemplos extraídos tanto de Cicerón como de Demóstenes. Y como se verá es en estos últimos pasajes, en este último punto, donde se ve la peculiar forma de Sturm en la que analizó, más bien asimiló y reutilizó lo que en el corpus hermogénico era propiamente llamado agudeza, drimitis, aparecía en griego. A veces en uno se encuentra oxitis, pero drimitis parece ser una de las más empleadas, por lo menos por esta tradición. El escolio al que me refiero es un pasaje de Pseudo-Hermógenes, donde el autor decía algo sumamente vago, que por supuesto no explica. El autor decía: la agudeza del proemio es la prótasis. Y ese es el pasaje que voy a comentar con más detalle de Sturm, y pone un largo comentario para analizar esta frase: la agudeza del proemio es la prótasis. Para el tratadista antiguo, y al parecer, la prótasis de un proemio era el inicio mismo de este, es decir, la primera frase del proemio. Y la idea de que la agudeza fuera una prótasis parecía que tenía que ver con la prominencia de la parte inicial del exordio, es decir, que este elemento inicial, al comenzar un discurso, tiene que ya encaminar el punto central argumentado en todo el discurso. Parecía que tenía que ver con eso, una metáfora muy curiosa, agudeza. Pero Sturm, con eso, nos empieza a explicar muchas otras cosas. Dice, y aquí le cito a Sturm, que Pseudo-Hermógenes quiso mostrar cuáles son las proposiciones útiles, es decir, las agudas. Y inmediatamente explica qué sentidos distintos tiene lo agudo. Se puede referir a lo encontrado o ideado con prudencia, o bien a lo áspero o duro, que puede volver favorable a un juez, o bien a lo que hiere al adversario, es decir, lo vehemente o lo acre, sfodrotis en la terminología de Hermógenes. De este último tipo son las sententiae en el prosexto Rocio de Cicerón y especialmente en el exordio, cuya agudeza va a analizar Sturm más adelante, pero en todo caso aquí añade Sturm, le cito, les estoy citando ya las traducciones, por supuesto. La agudeza del exordio entonces está puesta en la prótasis, esto es, en las que son agudas, ingeniosas, prudentes, ásperas, vehementes, de lo cual se tienen también muchos ejemplos en Cicerón, sobre todo en los discursos contra Catilina. Es decir, parece que Sturm ve todo esto como un pretexto para desarrollar una idea que claramente es preconcebida sobre lo que es agudo. Y aquí empieza uno de los largos análisis que es sobre la segunda catilinaria de Cicerón. Es un pasaje que me gustaría citar un poquito en extenso, les doy un poco de contexto. En la segunda catilinaria de Cicerón, él inicia alegrándose porque ya logró hacer que Catilina saliera, ¿no? Y Cicerón empieza de esta manera, dice: por fin, ciudadanos, aquel loco de audacia, aquel que resoplaba en busca de maldad, decía Scelus angelantem, decía Cicerón, que ocasionaba con perversidad la desgracia para la patria y que los amenazaba a ustedes y esta ciudad con hierro y fuego, lo echamos, lo sacamos y lo acompañamos con palabras mientras salía. Se fue, partió, escapó, se largó. Y así lo comenta Sturm. Dice: pero veamos cómo Cicerón usó la drimitis, la agudeza. Omitió la diátesis, la expresión de su sentimiento de felicidad, y en lugar de la cual pone el hecho mismo. Ello con agudeza, pues añadió loco de audacia, furentem audacia,
no dijo audaz o muy audaz, pues con lo anterior dijo más. Agrega después scelus angelantem, como si dijera, pueden ustedes saber a partir de su aliento lo malvado que es. Y no se contenta con esto, sino que añade que ocasionaba con perversidad la desgracia para la patria, pestem, patria y nefarie molientem. Y entonces hace ya Cicerón la agudeza en 3 epítetos, añadidos al sustantivo, y añade un cuarto que implica ira, que los amenazaba a ustedes y a esta ciudad con hierro y fuego. En estos habría una drimitis sfodrá, una agudeza vehemente, pero se consigue una agudeza bella cuando dice, lo expulsamos, lo sacamos y lo perseguimos con palabras mientras haría. La idea es que habría también una belleza en la agudeza, en la gradación que habría en este pasaje, ¿no? Que es primero una gradación de alguna manera descendente y luego una gradación ascendente. En todo caso, lo que importa es que Sturm asocia la agudeza entonces con una de sus técnicas oratorias preferidas, el hecho de que es mucho más efectivo para el orador o escritor mostrarse de un modo, con un estado de ánimo específico, que decir abiertamente cómo está. Es decir, Cicerón se muestra feliz en la expulsión de Catilina, pero no abre su discurso, digamos, con una formulación torpe como me alegra que Catilina se haya ido, o veo que les alegra la partida de Catilina. Y en este contexto hay una agudeza vehemente para atacar, dispuesta en esta gradación inicial. El pasaje sobre nada más esa frase inicial de la agudeza, del proemio es la prótasis. Sigue, analiza Sturm el sexto rocio y continúa. Por ahora me lo voy a tener que saltar porque es demasiado, pero con lo que quisiera cerrar esta primera parte, antes de entrarle al de Universia Ratione, es con un aspecto específico con el que estaba mencionando hace un momento. La idea de que Sturm empieza no solo a asociar la agudeza con cierta vehemencia, cierta fuerza. El adjetivo acutus o acrimonia, a veces palabras como estas nos las encontramos seguido en Cicerón para marcar una habilidad oratoria de la fuerza, ¿no? De una fuerza de convencimiento hacia los demás, sino que también Sturm lo asocia con placer y con la belleza. Y esto es más claro en los escolios que hace el propio Sturm a la obra del Periideón. Y es con lo que quería comentar ahora de manera más concreta. En el Periideón, sobre las formas del estilo, que es un tratado difícil de entender, con muchas cosas curiosas, la teoría básicamente es que habría 7 estilos literarios, cada uno de los cuales se puede subdividir en otros muchos más, para dar un total como de 14, pero es una tipología en la cual algunos estilos se pueden traslapar y echar mano de lexis o de expresiones que provienen de otro estilo. Es una cosa ahí muy difícil, pero en todo caso lo que importaba era un pasaje de Hermógenes donde decía él que para formar la dulzura se necesitaba que la dicción se hiciera mediante epítetos y también la dicción que fuera aguda. Y aquí es donde aquí es donde Sturm dice prácticamente, o eso es mi lectura de él, no entiendo muy bien Hermógenes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la obra de Cicerón. ¿Y a dónde va la obra de Cicerón? Al de Oratore. Concretamente al libro 2 sobre lo risible. Y dice Sturm, otro tipo de palabras, abarca otras palabras que son agudas y sutiles. Cicerón en los diálogos del De Oratore llama agudos a los pensamientos y a veces también a las palabras que demuestran el asunto con sutileza, pues tienen una parte y significados sutiles y que con propiedad expresan los asuntos bella y sutilmente. De este modo son los hipocorismi, las palabras diminutivas, como decir anímula en lugar de ánima, ¿no? Tienen también drimitis, aquellas en las que hay una homonimia y una ambigüedad, pero sobre todo en la urbanidad, en la risa, en los juegos y en la mordacidad. A grandes rasgos, lo que vamos a ver en la obra retórica de Sturm es que poco a poco le da más énfasis a toda la terminología vinculada con la urbanitas ciceroniana. Y entonces vamos a ver cosas que tienen que ver, por supuesto, ya propiamente con la facesia, con la humanitas, en esa carga tan característica de Cicerón. Y con lo que cerramos, o con lo que quisiera cerrar, creo que todavía tengo unos cuantos minutitos. 9, estaría muy bien. Sí. Con lo que quisiera cerrar es nada más comentar el de Universia Ratione Locutiones Rhetoricae.
Es una obra ya hacia el final de su edad, lo está publicando cuando tiene 70 años, prácticamente Sturm, 1575. Es una obra monumental, es un señor que trató de aglutinar todo lo referente al elocutio en la retórica antigua y lo puso ahí, ¿no? Entonces, se ve que también es producto de de décadas de estudio, de enseñanza y reflexión en torno a uno de sus temas favoritos, que es la elocuencia en latín. La estructura del tratado es más o menos la siguiente. El libro 1 lo dedica a los tipos de pensamientos, es decir, en la tipología de Hermógenes para formar un estilo preciso, se necesitaban pensamientos específicos y aparte una dicción específica para lograr estos estilos. Es decir, por ejemplo, en Hermógenes el estilo agudo, que era un estilo propiamente, se formaba mediante pensamientos profundos, que implicaran mucho, pero que de alguna manera estuvieran retratados o expresados con pura sencillez. Y es ahí donde viene uno de los pasajes, uno siempre trae a colación uno de los pasajes más famosos del Tratado sobre lo Sublime, de Pseudolongino, donde es un pasaje problemático, donde a veces se ha querido de ver que seguramente es una interpolación, porque está citando al Génesis, y está citando el inicio del Génesis, es decir, y quería que esto de que la tierra se hizo, ¿no? Dijo fiat lux, ¿no? Y se hizo la luz, ¿no? Y la idea es que se habría una sencillez en dicción, pero que reflejaría una profundidad de alguna manera como de pensamiento, ¿no? Es un poco lo que está de fondo. Entonces, esto es el primer tratado, la parte a la que dedica el libro sobre el Elocutio Sturm, a los tipos de pensamientos, o sententiae, en la terminología de Hermógenes. Lo dedica también a las figuras de pensamiento, de hecho abarca mucho más de lo que ahora entenderíamos actualmente. Para Sturm justo eso es el punto de encuentro entre dialéctica y retórica. Luego son 4 libros. Libro 2, figuras del lenguaje, figurae verborum. Tercero, periodos, miembros, ritmos y prosa. Y el que me interesa destacar ahora es el libro 4, que son propiamente las categorías estilísticas de Hermógenes. Digamos que la estructura de todo el tratado es de alguna manera evidente. Empezar desde las partes, digamos, conformantes, desde las minucias, desde lo pequeño, para después tratar en el libro 4 de subsumir todo en todas las categorías hermogénicas. Es decir, es el libro donde más claramente estamos viendo que está siguiendo al pie de la letra a las categorías estilísticas de Hermógenes de Tarso. Y justamente cuando nosotros llegamos al apartado sobre la agudeza en ese tratado, vemos que de hecho las ideas del propio Hermógenes quedan completamente relegadas y lo único que hace Sturm es agarrar el libro 2, de nuevo, del de Oratoria de Cicerón, y hacer una especie como de análisis sobre cuáles serían los lugares, los loci, en este caso de la risa, para provocar, tal como aparecen en este apartado, ¿no? Que la risa se provoca de tal manera, hagamos esto. Que la risa se puede provocar de esta otra manera, de esta otra manera, de esta otra manera. Y tal manera que en la parte final de la vida de Sturm, la agudeza, que para él va a ser también argutia, es en realidad una suavitatis comes atque anquila, es decir, una compañera de las suavitas y una esclava de ella. Están haciendo entonces un nuevo género, un nuevo tipo de la propia oración o el estilo agudo, que, les cito, deleita con suavidad y con cierta significación liberal y erudita, logra hacer este deleite, cierta significación liberal y erudita de un ingenio faceto y humano, con toda la carga ciceroniana, por supuesto, ¿no? Y por supuesto que vamos a ver al final, pues que hasta nos inserta ejemplos. Lutero va a resultar ser uno de los grandes agudos. Déjenme citarles este ejemplo, es un poco anecdótico, pero en este caso una de las maneras de suscitar agudeza sería una reprensión bella y familiar. Y aquí le cito a Sturm: es una reprensión bella y familiar que se hace con familiaridad por alguien. Es bella, es decir, liberal y graciosa, la que tiene algo de humor. Por ejemplo, un orador en Wittenberg que quería tener su arenga ante el pueblo dijo: yo soy un buen pastor. Y repitiendo 3 veces eso, no podía avanzar más allá, es decir, no podía hablar más, sino que se quedaba callado. Y ahí respondió Martín Lutero: más bien eres una buena oveja, él le dice. Y bueno, nada más para cerrar con esta breve revisión de la obra. Me parece injusto afirmar, como de hecho se ha hecho en la obra de retórica de Sturm, que no vale la pena estudiarlo por su completa falta de originalidad.
En su caso, la originalidad, que por supuesto hay que limitar, más bien reside en su labor de síntesis e incorporación de autores distintos. Y lo que podemos concluir sobre la agudeza de Sturm es que si es tan claro su ideal de elocuencia y tan característico su énfasis en la formación literaria en su propuesta pedagógica, no lo comenté ahora, pero en su propuesta pedagógica el placer tiene un lugar importante. Entonces, en realidad, la agudeza tiene un papel nada despreciable en la obra del propio Sturm. Para Sturm, el origen de la elocuencia es el deleite por el lenguaje. Y si la agudeza está destinada predominantemente a suscitar placer, entonces ella es una condición necesaria, eso sí no suficiente, en esa búsqueda de éxito pedagógico y de convencimiento en la obra de Sturm. Gracias. Muchas gracias, Joaquín Rodríguez Beltrán, por esta intervención. Y ahora vamos a escuchar a Giuditta Cavaletti, quien es licenciada en Letras Clásicas por la Università di Bologna, maestra en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es candidata para obtener el doctorado en Letras Clásicas, aquí mismo en la UNAM, con la investigación La Lex de Imperio Vespasiani, un fundamento jurídico de la figura del princeps. Y su ponencia se llama Perché leggere i classici, Italo Calvino y la tradición clásica. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer al organizador de este segundo simposio, al doctor David García, el haberme invitado a participar en este evento y en este intento de seguir profundizando en estos temas que tienen que ver con la tradición y la recepción clásica. Ya son algunos años, para mí pocos, por otros más, que estamos trabajando en diversas partes del mundo y como recordaba el doctor al inicio del simposio, son eventos como estos importantes para reunirnos y hacer el punto un poco sobre lo que estamos haciendo en diversas latitudes. Les agradezco que estén aquí para escucharnos, les pido el esfuerzo de hacer un salto del siglo XVI al siglo XX. El tema que he decidido abordar el día de hoy tiene que ver con algunos apuntes acerca de cómo Italo Calvino entiende la tradición clásica, porque creo que puede ser una muestra interesante de la concepción que Calvino tiene de los clásicos y una muestra para nosotros de una mezcla entre lo que entendemos hoy en día con tradición y recepción. Y una vez más, como recordábamos en otras jornadas que se celebraron en Madrid, la idea de que no hay que considerarlos como aislados o como dos categorías distintas, ¿no? Me gustaría empezar mi ponencia leyendo una frase de Italo Calvino que creo acompañará mi intervención, o eso espero. Leer los clásicos parece estar en contradicción con nuestro ritmo de vida, que no conoce los tiempos largos, la respiración del ocio humanístico y también en contradicción con el eclecticismo de nuestra cultura. Fin de cita. Recordaré brevemente algunos datos acerca de la figura de Italo Calvino, por quien no los conozca. No me detendré mucho en ello porque ahí acabaría la ponencia, ¿no? El tiempo dedicado a ella. Italo Calvino nace en el año 1923 en Santiago de las Casas, en Cuba, y morirá en la ciudad de Siena, en Italia, en 1985. Es hijo de dos científicos, el padre es agrónomo y la madre es bióloga, y por esa razón de trabajo se encuentran en Cuba, porque ahí están dirigiendo el orto botánico. Cuando Italo Calvino es un niño, la familia regresa a Italia y Calvino hará todos sus estudios en la ciudad de San Remo. Cuando llega a la mayor edad se inscribe en la universidad y decide seguir las huellas paternas y se inscribe en la carrera para convertirse él también en un agrónomo. El pequeño detalle es que en esos años
inicia el conflicto bélico y Calvino necesita salirse de la universidad para evitar ser llamado a las armas. En el año 44 entra en el Partido Comunista Italiano y se convertirá en un elemento importante, un militante activo y un representante de las altas esferas. ¿Por qué recuerdo estos datos biográficos? Porque una vez que termina el evento bélico, Calvino, digamos así, es protagonista de un cambio significativo en su formación. Decide dejar a un lado la preparación, pues, que era la de su padre, y decide inscribirse en la Universidad de Turín y dedicarse al estudio de las letras. Mientras está cursando la universidad, empieza a escribir una serie de trabajos, empieza a colaborar con una editorial italiana, hoy en día todavía muy importante, como Einaudi, de la misma ciudad de Turín, y empieza lo que será digamos así, la producción que tenemos de Calvino, que podemos grosso modo dividir en tres ámbitos: los ensayos, los cuentos y las novelas. En el año 66 decide mudarse con la familia a París. Cuando está en París se convierte en periodista para periódicos italianos importantes como La Repubblica y El Corriere. Finalmente en el 80 decide regresar a Italia, se mudará a la ciudad de Roma, y en el año 85 la Harvard University lo invita a tener una serie de lecciones en esta prestigiosa universidad. Calvino empieza a preparar estas ponencias, esta serie de lecciones, pero en el año de 1985 fallecerá por un ictus. ¿Se dice en español? Sí. Y todo este trabajo de las lecciones, gracias al cuidado de su esposa, los tenemos recogidos en un libro que se titula en italiano Lezioni Americane. El día de hoy me gustaría focalizar mi atención sobre un artículo che él escribe titulado Italiani vi esorto ai classici, o sea, italianos los invito, los exhorto a los clásicos, que será incluido siempre por voluntad de su esposa en el libro póstumo que da el título a mi ponencia, Perché leggere i classici, de 1991. En este artículo, Calvino se propone digamos, profundizar en una serie de definiciones de lo que se entiende por clásico. Definiciones que se han hecho, algunas de ellas muy famosas, como máximas del mismo autor, y otras que se han perdido, digamos así, en el imaginario colectivo, pero que creo que nos harán ver este mosaico de Calvino también como protagonista de esta tradición y recepción. La definición famosa a la que hacía referencia es aquella que dice que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Creo que esta máxima bien puede abrir nuestro acercamiento a lo que son las consideraciones de Calvino, porque Calvino se preocupa mucho de explicar la importancia de la lectura y relectura de un clásico. Calvino nos dice, cuando yo releo un clásico no es una mera repetición, no es simplemente un lector que retoma por segunda vez un libro que ya ha leído, porque en este espacio entre una lectura y otra, dice Calvino, ha cambiado el lector, ha cambiado porque se encuentra en un momento distinto de su vida y ha tenido vivencias que lo han hecho diferente respecto a el otro momento, pero también el libro puede haber cambiado en esta concepción que la actualidad tiene del libro mismo. Dice Calvino, sucede que vuelven a encontrarse cuando se hacen estas relecturas esas constantes que ahora forman parte de nuestros mecanismos internos y cuyo origen habíamos olvidado. Hay en la obra una fuerza especial que consigue hacerse olvidar como tal,
pero que deja su semilla. Fin de cita. Aquí Calvino hace hincapié en un tema que considero muy interesante, que es la influencia y la presencia a la vez entre los pliegues de la memoria del lector de algunos aspectos que logran mimetizarse con el inconsciente, que puede ser el individual del lector, pero también el colectivo de la comunidad a la que el lector pertenece. Y una vez trazado este camino, sigue Calvino diciendo que si nosotros cambiamos el foco y nos detenemos ahora en la obra, también la obra puede haber sufrido un cambio. Y a la hora de que el lector se acerca, así como él ha podido cambiar, también el libro puede cambiar. ¿En qué sentido? En el sentido de que cambian, según Calvino, los libros pueden cambiar a la luz de la perspectiva histórica. Nosotros lo vemos muchas veces cuando hablamos de tradición y recepción, y lo hemos visto también en un inicio de estos trabajos, cómo vamos utilizando algunos referentes y los vamos modificando para que respondan a lo que queremos que nos apoyen a decir, ¿no? Entonces, cuando Calvino nos dice esto de que, ojo, cambia el lector, pero puede cambiar también el libro, se le hace entonces evidente a él que cada lectura es un evento novedoso, ¿no? Novedoso tanto implícitamente como exteriormente. Otro aspecto interesante de la lectura de Calvino, de lo que es lo clásico en este esfuerzo que hace de la definición, tiene que ver con los conceptos que él denomina como incrustaciones, deformaciones y dilataciones que están frente al libro que nosotros tenemos y que estamos leyendo. Dice Calvino, en primer lugar, el libro que tenemos enfrente trae una huella, trae en sí la huella de las lecturas que lo han precedido, y no solo esto, sino que deja tras de sí una huella en esas culturas a través de las cuales ha pasado. No se queda ahí, sino que habla también del paso en el lenguaje y en las costumbres. Es decir, nosotros podemos hacer una trayectoria de esos elementos característicos del libro y finalmente el libro es el resultado de estas lecturas previas. Y respecto a las deformaciones y dilataciones, Calvino utiliza el ejemplo de la Odisea para preguntarse. Cuando yo leo la Odisea me pregunto si el texto que estoy leyendo trae implícitas las voluntades del autor o yo ya estoy leyendo el resultado de aquellas incrustaciones. El problema, ¿no?, que tantas veces hemos escuchado de el original, ¿no? Hasta qué punto yo, lector, más lejos estoy de la obra y del contexto que vio crear la obra, puedo estar seguro de que estoy leyendo la voz auténtica del autor. Y dice Calvino que tenemos que aceptar, o esa es su interpretación, de que tenemos que aceptar que cuando nosotros nos acercamos a estos libros, él está pensando en, evidentemente, la educación occidental. Nosotros traemos ya algunas, digamos, ideas preconcebidas, y entonces al acercarnos es difícil el poder establecer este contacto entre la obra y el lector, pero no es algo negativo para Calvino, todo lo contrario, más bien es el fruto de estos años y de estas modificaciones que el texto ha sufrido y que nos hace entender el por qué se ha vuelto un clásico. Porque dice Calvino que los clásicos son aquellos textos que no dejamos de leer, ¿no? Dice, ojo, yo no me voy a enfocar en la necesidad o en la característica de los clásicos como libros que necesariamente nos tienen que enseñar algo nuevo o que tienen que ser útiles, ¿no? Si nosotros que nos dedicamos a las humanidades en general y en particular a las letras clásicas pensamos a este concepto de lo útil,
¿no? ¿Cuántas veces nos dicen, pues, de qué sirve, ¿no? Estudiar esto en México, en 2018, en Europa, en el siglo XX, con todo lo que está sucediendo? Es, pues, lo que nos comenta Calvino en estos años parece muy actual, ¿no? O sea, si piensan en lo clásico como algo útil, tenemos dos concepciones distintas de lo clásico. Y dice entonces que a la par de estos temas de las incrustaciones, dilataciones y deformaciones, al leer y darte cuenta de estos elementos, entra en el lector la inquietud de focalizar su atención en el origen, la relación y la pertenencia que tienen que ver con este libro, es decir, de dónde viene, qué relaciones me nacen al leerlo y si finalmente pertenece a o es testimonio de su tiempo, o por qué al leer, creo que a todos nos ha pasado, leemos algo y nos remite y nos permite hacer relaciones que nos dejan a nosotros mismos sorprendidos, ¿no? Dice que lo que decía anteriormente, lo primero que tenemos que considerar es que puede ser que el clásico no nos diga nada nuevo, pero nos despierte la conciencia de que encontramos finalmente ahí el lugar donde por primera vez se dijo algo que nosotros ya sabíamos, pero no sabíamos que había encontrado en ese libro un desarrollo de este tipo. Y esto se une de nuevo con el tema de la novedad, ¿no? Esta sorpresa que acompaña al lector. Y esto le permite afirmar que el encuentro que el lector hace con un libro se convierte siempre en algo nuevo, inesperado y muchas veces inédito, ¿no? Justo porque te acercas a un libro, tienes tus expectativas y finalmente el libro te va llevando a otras conexiones que no tenías pensado. Y esto hace posible que se entable una relación entre el lector y el texto. Y si pensamos a nuestros estudios que estamos llevando a cabo de tradición y recepción, este rol importante que Calvino da al lector son pues llamativos, ¿no? Porque hace ver que el rol activo del lector, es decir, ya dejamos a un lado el hecho de que el libro pues esté ahí y yo tengo que recibir, ¿no?, de manera pasiva lo que el libro dice. Lo que nos está diciendo Calvino es que el lector participa de manera activa en la creación de este panorama que el libro le va creando. Y dice Calvino que un rol importante lo juega la sorpresa que digamos experimenta el lector cuando se da cuenta de la presencia de la resonancia que se lleva a cabo en una continuidad cultural, es decir, lo que les decía anteriormente, no saber que lo que está dicho en un libro es lo que tú siempre habías sabido, solo que no sabías que había estas conexiones. Vemos cómo estas definiciones de lo que es lo clásico que Calvino va redactando como una respuesta al momento que se está viviendo en ese momento, y por eso la idea de dejarlo, imagínense ustedes hoy en día abrir el periódico y que haya un trabajo como este, significa desde mi punto de vista que la actualidad está reflexionando sobre el tema de lo clásico, lo que el doctor David García recordaba en un inicio de esos trabajos, de Salvatore Settis, es una eminencia de los estudios clásicos en Italia, y él tiene este trabajo sobre el futuro de lo clásico, ¿no? Se ve que tenemos siempre esta preocupación de definir. Pues lo que hace Calvino es darnos pautas para lo que les decía al inicio, de entender un poco que la tradición va de la mano con la recepción. Me gustaría terminar haciendo referencia a la relación que, según nuestro autor, se entabla entre el texto considerado como clásico y la modernidad. Dice Calvino: es clásico lo que persiste como ruido de fondo, incluso allá donde domina la actualidad más incompatible. Muchas gracias.
Muchas gracias, Judita. Muchas gracias a ambos. Y bueno, tenemos un poco de tiempo, quizás para un par de preguntas o, no sé, 3 preguntas si podemos. Si alguien tiene, pues levante la mano, le hacemos llegar el micrófono. ¿Alguien tiene una pregunta? Primero las damas. Sí. Veamos si se escucha bien. ¿Sí? Nada más, comentario y pregunta, pero en realidad es comentario. Bueno, la pregunta es, inicio. Nada más decirle a Joaquín, al doctor Joaquín Rodríguez Beltrán, que me parece muy interesante su ponencia y que me parece muy valiosa porque yo creo que esta lectura que haces tú de Hermógenes pues complementa lo que se sabe de su recepción en España, ¿no? Bueno, llevando el agua al cauce que nos planteaba el doctor David García esta mañana sobre el estudio de los siglos de oro, ¿no? A mí que me interesa la obra de Gracián, bueno, creo que complementa la recepción de Hermógenes en España, ¿no? O que la podría complementar. Me parece muy interesante esto que señalaste, estas ideas de Sturm que ligan el acutus o la lacrimonia con la belleza, ¿no? Porque, bueno, su cercanía con las ideas de Gracián. Y, bueno, me pareció entender que, lo que me pareció entender es que Hermógenes también plantea que la agudeza es, entre otras cosas, la expresión del pensamiento profundo con sencillez, ¿no? Expresado con sencillez. Bueno, en esto pues también coincidiría con la retórica clásica, pero en general creo que es muy interesante eso, el complemento que comentabas. Y yo te quisiera preguntar, no sé si tengas noticia de alguna vía de entrada de las obras de Sturm a España. Creo que, bueno, perdón, es un tema difícil ese, porque hablamos de un luterano declarado, ¿no? Entonces, de ahí ya entramos en un tema difícil para la España del 16, ¿no? Y por supuesto a medida que pasa el tiempo, ¿no? Yo no tengo noticia de tal cosa, y creo que habría que buscarle por otros lados, no con una figura como esta, ¿no? A lo mejor otras figuras como Antonio Lulio, que estuvo ahí en esa esfera del humanismo nórdico, pero ya es español y ya tuvo a lo mejor algo de incidencia. Yo las únicas vinculaciones que le he encontrado a Sturm con cosas que ya podemos rastrear plenamente en la España de la época es un indicio, pero bueno, es un indicio que para mí es muy vago, pero que tiene que ver con la propuesta pedagógica de Sturm, que parece ser que es análoga a la propuesta de algunos grupos como los de la devotio moderna, ¿no? Los hermanos de la vida. Aquí el compañero, el doctor Espino, creo que me va a ayudar al respecto. Los hermanos de la vida común. Me parece que que Sturm tiene cierta cercanía en términos pedagógicos con ellos, y también es ahí donde podemos encontrar cierto vínculo, por lo menos cierta afinidad con la obra de los jesuitas, concretamente, por lo menos ahí. Ese es el único vínculo atisbable que yo he encontrado al respecto, pero se hace un camino difícil, precisamente por hablar de un luterano, ¿no? Que Lutero se hace un ejemplo de agudeza, ¿no? Es interesante pues, contrastar, ¿no? Esta recepción de Hermógenes, compararla con la institución en España, lo que se sabe, ¿no? De la institución de Hermógenes en España, porque la crítica o los estudios sobre la agudeza, ¿no? Hace tiempo que habían señalado pues, que hay que entrar. Hay que entrar, Hermógenes. Yo creo que tu ponencia abona en este sentido. Sí, yo tenía una pregunta para ti, una reflexión aquí. Con respecto, sí, precisamente, ¿no? De hecho, yo mis estudios han ido por los jesuitas y ciertamente pues se está utilizando el modelo de Sturm en una medida también para su ratio, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, me configura el modelo católico.
camuflan en la retórica, esto hace lo mismo. Yo no lo he encontrado, pero también tendré que decir que su obra es vasta y digamos que yo para mi tesis hice como una especie de corte temático, ¿no? Por así decirlo, buscando nada más el concepto agudeza, y eso me hace tener una visión muy reducida como de la obra completa, porque es amplia, ¿no? En el caso de Sturm, y en tal caso por lo menos yo podría decir no lo he encontrado como tal, ¿no? Pero no sería sorprendente. Pero sí lo que hace es exaltar a Lutero. Sí, eso sí, eso sí. No tanto por ataque, sino por exaltación. Y ese para mí fue uno de los pasajes más interesantes, ¿no? Porque al final está tratando de dar ejemplos provenientes del tratado, bueno, del libro 2 del de Oratore, sobre la risa, y el ejemplo que da es Lutero. Entonces eso está muy interesante en términos como de la recreación o reinterpretación, con ejemplos ya de la propia modernidad, ¿no? Por lo menos de sus contemporáneos, ¿no? Y por ese lado. Claro. Sí, digamos que por los ensayos y los trabajos, me faltó decir, bueno, me olvidé decir, que esto, el libro Perché leggere i classici son una serie de escritos respecto a algunos libros considerados como perteneciente a un canon que Calvino fue escribiendo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la introducción, la prefacción que escribe para las Metamorfosis de Ovidio, va pasando desde lo más desde la antigüedad hacia la modernidad, y los ensayos que va escribiendo y que podemos encontrar en varios de su trabajo hacen ver que efectivamente muchas de las ideas que nosotros después vemos recogidas en nuestros trabajos de manera más sistemática hacen parte del pensar de Italo Calvino. Habrá que rastrear, ¿no? Si efectivamente estas ideas nacen de una lectura y de un encuentro, ¿no?, con este tipo de textos. Pero es evidente que las inquietudes y los aspectos que subraya Calvino nos hacen recordar lo que estamos leyendo acá en cada momento en los que van sistematizando, ¿no?, los estudios de recepción. Bueno, pues lamentablemente ya se nos terminó el tiempo de esta mesa. Es que tenemos enseguida la siguiente pegada, ¿no?, a las 2 de la tarde. Pero seguramente tendrán oportunidad de hacer preguntas en el pasillo o, no sé, en un momento más. Y les agradecemos de nuevo por haber asistido, y pues continúa entonces el simposio. Recuerden que es hoy, mañana, el miércoles, para que sigan viniendo, por favor. Y muchas gracias a ambos también. Gracias.